Bienvenidos a Asia Pacífico 2024. Yo soy Jorge Antonio Chávez y en esta edición hablaremos sobre temas muy relevantes vinculados al comercio internacional. Sin más preámbulo, damos inicio al primer bloque del programa. Estamos en Asia Pacífico 2024 en una entrevista con uno de los principales actores de la presidencia peruana del Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico, el embajador Carlos Vázquez Corrales, presidente de la reunión de altos funcionarios de APEC. Embajador Vázquez, bienvenido nuevamente a Asia Pacífico 2024. Muchas gracias por estar otra vez en tu programa. Acabamos de cerrar la semana de líderes, ha sido un trabajo titánico el que se ha desarrollado durante este año 2024. ¿Cuál es su balance sobre lo que se ha conseguido en el marco de la presidencia peruana de APEC? Bueno, yo creo que la sensación que nos embarga en estos momentos, a todos los que hemos estado involucrados como equipo en la organización del año APEC, es satisfacción. Satisfacción, sensación del deber cumplido, la misión cumplida, ¿no? Por muchas razones. Yo creo que el año APEC Perú 2024 ha superado con creces las expectativas que nos habíamos trazado inicialmente. No solamente en términos cuantitativos, es decir, el número de delegados que nos han visitado, el número de periodistas que han participado activamente a lo largo de todo el año para cubrir este magno evento, ¿no? El número de empresarios que estuvieron involucrados en la cumbre empresarial, sino en términos cuantitativos. La agenda que el Perú ofreció al foro este año ha sido una de las agendas más innovadoras y más atractivas que ha tenido el foro en los últimos años. Obviamente nos inspiramos en la visión Putrajaya 2040, que de una u otra manera ya había enriquecido la agenda APEC, en términos de comercio inclusivo, en términos de la atención, la necesidad de atender a los segmentos más vulnerables de la población de las respectivas economías APEC. Pero yo creo que el tema de la informalidad, que es un tema que por primera vez fue considerado en el foro, ha dado como resultado un entregable que, en mi opinión, se va a convertir en el entregable emblemático y más significativo del año APEC Perú 2024. Así como las metas de Bangkok caracterizan al año APEC 2022 en Tailandia, ¿no? O como las metas de Bogor caracterizaron al año APEC en Indonesia en 1994, yo creo que en el caso nuestro, la hoja de ruta de Lima a la economía formal y global, que además se va a aplicar de acá hasta el año 2040, es uno de los resultados más representativos del año APEC Perú 2024. Y los temas de sostenibilidad, ¿no? El hecho de que hayamos aprobado esta guía de políticas para el uso del hidrógeno en el área del Asia-Pacífico, en los principios para prevenir y reducir la pérdida y desperdicio de alimentos, el entregable de finanzas sostenibles que se aprobó en la reunión de ministros de finanzas, ¿no? Y por último, el hecho de haber aprobado por consenso las dos declaraciones más importantes del año APEC por su nivel y por su representatividad, que es la declaración de ministros conjunta de ministros de Relaciones Exteriores y Comercio, y el entregable político más importante del año, que es la declaración de los líderes, ¿no? Que hace un recuento de todos los logros alcanzados a lo largo del año 2024. Yo creo que los peruanos deberíamos sentirnos orgullosos de lo que el Perú ha sido capaz de demostrar a las economías APEC, tanto en términos de la calidad de la agenda como en términos de la excelencia, porque así nos lo han dicho, la excelencia de la coordinación logística y de los altísimos niveles de hospitalidad que han recibido. Estamos hablando de un trabajo de largo aliento, muy complejo, pero que se ha podido desarrollar con mucho éxito, tanto en el campo logístico y de organización como en el campo de la agenda temática y en la negociación diplomática para hacer que el consenso pueda volver a APEC, que ha sido una parte fundamental del trabajo, ¿no? Bueno, ese es otro tema del cual también deberíamos sentirnos orgullosos. O sea, yo creo que el Perú se ha posicionado, diplomáticamente hablando, como un país que ejerce una suerte de liderazgo
neutral, sumamente constructivo, ¿no? Y creo que así de una u otra manera nos han concebido las otras economías APEC a lo largo del año. Yo creo, como lo he dicho en otros medios, yo creo que los tres elementos que podrían explicar el éxito del año APEC Perú 2024 son los siguientes, en mi opinión. Uno, la calidad de la agenda, ¿no? Que constituye un enorme interés, hasta el punto tal de que llegaron al Perú muchos más delegados de los que habíamos previsto inicialmente, ¿no? Habíamos previsto 10.000 y han llegado mucho más de 10.000. Dos, como lo mencioné anteriormente, el hecho de que el Perú se haya posicionado o haya sido concebido por las otras economías APEC como un mediador eficaz, capaz de conciliar diferencias que no solamente prestigian a la presidencia peruana desde el punto de vista político-diplomático, sino que además fortalecen al foro en su conjunto, ¿no? Y ese creo que ha sido uno de los mejores aportes del año APEC Perú 2024 en medio de desafíos geopolíticos sumamente complejos. No ha sido fácil llegar al consenso. Hasta el último minuto no fue fácil llegar al consenso. Pero el Perú ejerció su liderazgo en todo momento, su capacidad de persuasión en todo momento para llegar a este feliz resultado, finalmente en la Semana de los Líderes. Claro, la estrategia diplomática ha sido brillante en su ejecución, pero ha demandado muchísimo trabajo que además no se puede ver a través de las cámaras, que se da en reuniones privadas, que se da en negociaciones que van hasta horas de la madrugada en muchos casos. Embajador, usted hablaba del tema geopolítico y de la fragmentación geoeconómica, y eso afecta la marcha del foro de alguna manera, o puede afectarlo. Estamos en un contexto mucho menos propicio para el libre comercio que cuando se crea PEN en 1989, que se buscaba aprovechar esta convergencia entre los 12 miembros iniciales del foro para impulsar las negociaciones en el marco de la OMC con una posición cohesionada. Pero estamos en tiempos en donde el libre comercio parece haber perdido fuerza, pero sin embargo se ha logrado durante esta presidencia conseguir un entregable fundamental que tiene que ver con el área de libre comercio del Asia-Pacífico. Quisiera que le explique a nuestro público en qué consiste esta idea que surge en el año 2004, que fue una iniciativa privada del Consejo Consultivo Empresarial de APEC y que converse de alguna manera con la visión de Bogor del año 1994. Yo creo que en algunas economías las poblaciones han considerado que los beneficios del libre comercio no han llegado a ellas. Esto ha generado en algunas economías pulsiones proteccionistas que no se veían desde hacía muchísimos años. Y APEC es un foro que propicia el libre comercio. Y muchas de las economías APEC que se han beneficiado del libre comercio siguen apostando por el libre comercio. Yo diría que la gran mayoría sigue apostando por el libre comercio, por la liberalización de las inversiones y por la facilitación de los negocios. En esa medida, nosotros consideramos que era necesario insistir en la necesidad de revivir este objetivo aspiracional que era el área de libre comercio del Asia-Pacífico. No teniendo en consideración el objetivo último de tener una especie de tratado que integrase a las 21 economías APEC. No, ese no era el objetivo porque no están dadas las condiciones para lograr ese objetivo. Lo que nosotros quisimos era ver de qué manera las futuras negociaciones, los acuerdos de libre comercio, pudiesen introducir algunos temas emergentes de interés mutuo de las 21 economías APEC. Y uno de los temas que ha concitado mayor interés es el tema del comercio inclusivo. ¿Cómo hacemos para que las poblaciones, que a veces se sienten alejadas de los beneficios potenciales que traen estos acuerdos de libre comercio, puedan ser incorporadas a estas ventajas, ¿no? El otro tema que saltó a la palestra durante las conversaciones que tuvimos fue el del desarrollo sostenible, o la resiliencia de las cadenas de suministro, o la economía digital, que, ojo, no solamente es comercio electrónico,
porque en algunas de las conversaciones que tuvimos con algunas de las economías APEC, ellas nos dijeron, pero eso ya está en el CPTPP. Sí, hay un capítulo sobre comercio electrónico en el CPTPP, pero economía digital va mucho más allá del comercio electrónico. El comercio electrónico es uno de los elementos, ¿no?, de la economía digital. Cuando estamos hablando de economía digital, estamos hablando de inteligencia artificial, estamos hablando de ciberseguridad, estamos hablando de identidad digital, en fin, de una serie de otros elementos, ¿no?, que están de una u otra manera involucrados en economías digitales complejas. Y además lo que demostró la pandemia es que las transacciones económicas internacionales, al digitalizarse, adquirían mayores niveles de productividad y competitividad. Por eso era uno de los temas que resultó como uno de los temas más atractivos como resultado de a resultas de las deliberaciones que teníamos sobre cómo concebir en el futuro los acuerdos de libre comercio en el área del Asia-Pacífico. El otro es resiliencia en las cadenas de suministro, seguridad energética, seguridad alimentaria. Entonces, lo que propone este entregable no es el establecimiento de un tratado de libre comercio de todo el Asia-Pacífico, sino ir construyendo paulatinamente, ¿no?, los ladrillos de este vasto edificio, ¿no? Ya tenemos 2 acuerdos que pueden constituirse en pilares, que son el CPTPP y el RCEP. Pero estoy convencido de que muchas economías APEC van a estar involucradas en acuerdos, en negociaciones, como el que hemos tenido con Hong Kong, como el que estamos teniendo con Indonesia, ¿no? Allí ver cómo se pueden incorporar estos temas nuevos o estos capítulos nuevos en los acuerdos de libre comercio y utilizar más intensamente 2 de los mecanismos, y eso está también en la declaración de ISMA sobre el área de libre comercio del Asia-Pacífico, 2 mecanismos que ya existen en APEC. El mecanismo de intercambio de información sobre acuerdos de libre comercio y la iniciativa para las necesidades de construcción de capacidades de aquellos funcionarios involucrados en las negociaciones de acuerdos de libre comercio de las economías APEC. Utilizar mucho más intensamente estos 2 instrumentos que ya están a disposición de las economías APEC y que pueden traducirse, por ejemplo, en proyectos de cooperación, ¿no?, que son financiados por la Secretaría APEC o por alguno de los subfondos que se han creado en la Secretaría APEC para capacitar a estos funcionarios, ¿no? Embajador, bueno, es una agenda bastante complicada, pero es importante que se puedan haber creado esta hoja de ruta para darle también elementos a quienes negocian acuerdos comerciales para encontrar áreas de convergencia, a pesar de que reafirmamos que, por supuesto, hay dificultades geopolíticas y geoeconómicas, que los estándares del CPTPP y del RCEP son bastante distintos en términos de ambición y que hay un problema porque hay una maraña, hay una proliferación de acuerdos bilaterales que puede complejizar la negociación. Sí, pero, hemos logrado, gracias a ese entregable, mantener viva la aspiración o el objetivo aspiracional de APEC del área de libre comercio del Asia-Pacífico. Esto es importante. Embajador, otro de los temas prioritarios o quizás el entregable central de la presidencia peruana del Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico ha sido esta hoja de ruta de transición hacia la economía formal. ¿Qué es lo que se aborda en este importante documento? Bueno, este documento se resume en 6 elementos clave. En inglés se llama the Table of 6 Key Elements, ¿no? Key Elements Table. El primer pilar tiene que ver con el tema de las reformas estructurales que son necesarias para ir reduciendo gradualmente los niveles de informalidad. Es uno de los pilares más complejos de acometer, porque eso implica ajustes de carácter tributario, ¿no?, ajustes en materia de estándares laborales, que a veces implican la necesidad de ir construyendo consensos nacionales, ¿no? Y acompañado al tema de las reformas estructurales está toda la problemática de la simplificación de todos los procedimientos administrativos que utiliza el Estado, por ejemplo, para registrar empresas, ¿no?, para que las empresas paguen impuestos, en fin. La idea es simplificar y agilizar todos esos procesos a través de su digitalización. Ese es el primer pilar. El segundo pilar tiene que ver con todos los temas de inclusión financiera, utilizando activamente las nuevas plataformas digitales que facilitan el acceso a un financiamiento formal.
Y para eso es posible utilizar activamente las fintech, las tecnologías financieras, que es una recomendación que está ahí también en la hoja de ruta. La tercera tiene que ver con la necesidad de capacitar sobre todo a las pequeñas y medianas empresas e incluso a las microempresas en el manejo adecuado de tecnologías digitales, lo que se llama en el entregable en inglés digital literacy, ¿no? O sea, capacitarlas, empoderarlas en un manejo adecuado de tecnologías digitales para aumentar sus niveles de productividad y competitividad y poder insertarse de manera más ventajosa en las cadenas regionales de suministro y de valor de la región del Asia-Pacífico. El cuarto pilar es muy importante porque tiene que ver con la necesidad de establecer un nivel de coordinación intersectorial entre todas las agencias del Estado involucradas en la aplicación de estas políticas y el diálogo de todas estas agencias con el sector privado, ¿no? Porque si una agencia aplica una política determinada y no es acompañada de una política complementaria aplicada por otra agencia, el efecto o el impacto de estas políticas públicas que deben ser vistas de manera holística va a ser menor al esperado, ¿no? Entonces, este tema de coordinación intersectorial es sumamente importante y además de esa manera también hay una duplicación, no, se evita una duplicación innecesaria de esfuerzos, ¿no? Y el otro es la necesidad de que los estados, las economías APEC, brinden a sus ciudadanos servicios públicos de mejor calidad en términos educativos, en términos de salud y en términos de seguridad. Porque además ese puede ser un incentivo para que las economías o para las empresas informales que no pagan impuestos, ¿no? Vean como contrapartida del pago de sus impuestos el acceso a servicios públicos de mayor calidad, ¿no? Como un incentivo, ¿no? Claro. Esto en buena medida son los pilares contenidos en esta hoja de ruta, que además tiene un mecanismo de seguimiento de acá al año 2040. ¿No? Y este es un tema, bueno, esto conversa con la hoja, mejor dicho, con la visión de largo plazo de APEC, que es la visión de Putrajaya del año 2040. Estamos hablando casi del mismo horizonte temporal. Embajador, vamos a seguir conversando sobre este tema en el segundo bloque. Nosotros ahora vamos a una pausa y volvemos con más en Asia Pacífico 2024. Estamos de vuelta en Asia Pacífico 2024 y seguimos conversando con el embajador Carlos Vázquez Corrales, quien es presidente de la reunión de altos funcionarios del Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico. Embajador, en el marco de APEC hay un trabajo que es muy importante a nivel temático, a nivel del foro, pero esto también se traduce en aspectos colaterales. Por ejemplo, la posibilidad de acercarnos, de tener interlocución al más alto nivel de cara a las economías que son miembros del foro. Durante la semana de líderes de APEC hemos tenido 2 visitas de Estado y hemos tenido, si no me equivoco, 5 visitas oficiales y una serie de reuniones bilaterales. ¿De qué manera conversa este trabajo plurilateral con esta agenda bilateral que se puede impulsar con los miembros del foro? Bueno, son perfectamente complementarios. Son lo que llamamos los efectos colaterales o los eventos paralelos, ¿no? En torno a la cumbre de los líderes, ¿no? Y siempre el Perú ha aprovechado la ocasión de la cumbre de los líderes para organizar una serie de encuentros bilaterales con, en fin, el líder del Perú con sus homólogos en el foro. En el caso del año APEC Perú 2024, hemos tenido una serie de resultados sumamente fructíferos, creo yo, ¿no? En primer lugar, uno de los efectos colaterales más positivos es la inauguración del puerto de Chancay, ¿no? Que es un tema, en fin, que está siendo abordado simultáneamente por muchos periodistas, en fin, por los medios de comunicación, ¿no? Porque es realmente un hito, creo yo, en la evolución de las relaciones bilaterales entre Perú y China y en la posibilidad de convertir al Perú en un hub logístico para la región de América del Sur, ¿no? Yo creo que ha sido un hito realmente histórico. El segundo es la suscripción de un acuerdo bilateral con China para optimizar el acuerdo de libre comercio que tenemos con ese importante país. El tercero es la suscripción del acuerdo de libre comercio con Hong Kong, con la economía de Hong Kong, ¿no? El cuarto, creo yo,
son los avances que ya se han registrado en relación con el acuerdo de libre comercio que eventualmente podríamos suscribir el próximo año con Indonesia, ¿no? Que es una economía sumamente importante del sudeste asiático, la más grande, que tiene una población que supera largamente los 250 millones de potenciales consumidores y que, de acuerdo a algunas proyecciones, en el año 2050 se podría convertir en la cuarta potencia más importante del mundo. Entonces, hay una serie de resultados sumamente beneficiosos, efectos colaterales sumamente positivos, como a consecuencia de estas reuniones bilaterales, ¿no? Tengo entendido también que había una reunión bilateral con el presidente de Indonesia, una visita oficial del primer ministro de Malasia. Esto es bastante valioso porque nos ayuda a fortalecer la proyección de la política exterior peruana de cara a la región económica más dinámica del mundo. Nosotros hemos podido tener un desarrollo de nuestra red diplomática, de nuestra red de acuerdos comerciales como consecuencia de nuestra pertenencia a Perú. Embajador, ¿cuáles cree que son los retos a futuro para la política exterior peruana de cara a la región del Asia-Pacífico? Los retos a futuro, bueno, yo creo que es importante que no repitamos el patrón de relacionamiento comercial, materias primas versus productos industrializados. Ese ha sido un patrón de relacionamiento comercial que ha tenido el Perú prácticamente desde que nació, ¿no? A la vida histórica, hace 400 años. O sea, el Perú, al insertarse en la economía global, se le asignó un rol, el rol de proveedor de minerales. Fundamentalmente, no está mal, ahí tenemos una gran ventaja competitiva, pero creo yo que sería absolutamente irónico, diría yo, que no aprovechemos la oportunidad de reformular en alguna medida los vínculos con las economías del Asia-Pacífico de manera tal que podamos agregarle valor a nuestros productos de exportación. Yo creo que es una tarea pendiente, que implica además una visión de país y un consenso nacional que involucre también activamente al sector privado. Y tenemos todas las condiciones para hacerlo. El puerto de Chancay, yo creo que es un motor que podría conducirnos hacia ese destino si es que logramos establecer las famosas zonas económicas especiales en las inmediaciones del puerto para producir ahí bienes de alto valor agregado, utilizando inclusive nuestras materias primas. Podríamos tener una industria maderera de primer nivel, podríamos tener una industria de biotecnología, aprovechando todos los recursos que tenemos en la selva amazónica. Si no hacemos una apuesta, creo yo, verdaderamente seria por la industrialización del país, creo que todas las posibilidades que se nos abren no serían plenamente aprovechadas. Sería realmente lamentable que sigamos insertos en este patrón de relacionamiento comercial que nos ha caracterizado por décadas, ¿no? Y que además han concitado ciclos de bonanza que después, como dijo el historiador Jorge Basadre, se convertían en prosperidades falaces. El ciclo del guano, el ciclo del caucho, el ciclo de la harina de pescado, el ciclo del café, el ciclo del algodón, el ciclo de los minerales. Siempre materias primas que conocen un periodo de auge y después se agotan, ¿no? Eso no es un desarrollo sostenible, ¿no? Eso no es aprovechar adecuadamente todos los beneficios que nos puede traer el hecho de estar directamente asociados con economías que se han industrializado muy aceleradamente en los últimos años y que han podido demostrar que esa industrialización es posible, a pesar de que sus condiciones iniciales aparentemente no eran propicias para lograr ese desarrollo industrial.
Claro, incluso, bueno, ya se hablaba de esta tendencia desarrollista en Asia en los años 50 y 60. Se partían de premisas similares, pero se aplicaron políticas distintas. Ahí se desarrolló la educación, la ciencia y tecnología para poder agregar valor y eso de repente sigue siendo una agenda pendiente para nosotros. Embajador, quisiera ir ya a una dimensión más personal. ¿Cómo ha sentido usted este reto de presidir una instancia que es fundamental en el Foro APEC, que es la reunión de altos funcionarios, que es una bisagra entre las instancias técnicas y políticas del Foro? ¿Cómo ha sentido este reto a nivel personal? Ha sido un año muy enriquecedor, un año muy satisfactorio. A pesar de que estuvimos sometidos en algunos momentos de las negociaciones a condiciones bastante difíciles, cuyo resultado no era del todo claro. Hemos vivido periodos de gran incertidumbre, ¿no? Pero yo creo que en lo personal me siento bastante satisfecho de lo que mi equipo ha logrado. No solamente el presidente de la reunión de altos funcionarios. El presidente de la reunión de altos funcionarios, si un equipo afiatado, sumamente profesional y sumamente competente, con altísimo sentido de responsabilidad, no hubiese podido cosechar el éxito que ha logrado. Es un trabajo de equipo, el trabajo de la Cancillería, que tiene un grupo de profesionales extremadamente competente. Sin ellos, este éxito del año APEC Perú 2024 no hubiese sido posible, tanto en términos del equipo temático como en términos del equipo logístico, que hacen un trabajo perfectamente complementario, ¿no? Yo creo que siento ahora una especie de serena satisfacción después de la tormenta, algo así. Sí, seguro, claro. Han habido momentos de muchísimo estrés, de dificultades, pero ha sido un trabajo exitoso y, como usted ha dicho, ha sido un trabajo de equipo. Embajador, yo quisiera, a nombre de TV Perú y del equipo que ha realizado este programa, agradecerle por su apoyo durante el año en esta apuesta que hemos hecho desde el IRTP, desde TV Perú, para acercar los temas vinculados al Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico a la población a través de contenidos didácticos, a través de entrevistas magistrales como las que hemos tenido con usted, para poderle explicar a la población por qué nuestra pertenencia al Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico es fundamental para la proyección de nuestra política exterior y para poder traer más desarrollo y progreso para nuestros ciudadanos. Le agradezco muchísimo por todo el apoyo que nos ha dado durante el año. Muchas gracias. Y lo felicito a usted y a su equipo y al Ministerio de Relaciones Exteriores y a todos los otros sectores que han sido parte de este proceso por el éxito que se ha podido conseguir. Muchas gracias, muchas gracias. Muchísimas gracias. Ha sido el embajador Carlos Vázquez Corrales, presidente de la reunión de altos funcionarios del Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico. Les agradecemos por habernos visto. Nos veremos el miércoles con más en Asia-Pacífico 2024.